Voy a dejar con ustedes, ¿tenéis micro? Sí, a Patricio Fellmer, que es ingeniero matemático de la Universidad de Chile, doctor en matemática por la Universidad de Wisconsin-Madison. Dirige la iniciativa ARPA y fue distinguido con el Premio Nacional en Ciencias Exactas el año 2011. Patricio. Muchas gracias. Estoy súper contento porque primera vez en mi vida que me ponen que soy director de la iniciativa ARPA. Nunca me lo habían dicho así, es la primera vez, me encantó. Siempre sí, ¿ah? Es que no es una cosa tan importante para que la pongan. Y si la pusieron, quizá está un poquito importante. Ya. Ya, bueno. Y por eso que estoy contento. Bueno, esta mañana se mencionó que uno de los problemas que tiene el mundo es que la población está envejeciendo. Y yo le digo a Violeta, uy, está mal eso, no es cierto. Estamos envejeciendo más tarde, que es distinto. Quizá un pequeño cambio en las palabras sea bueno, porque no es que estemos envejeciendo más, estamos envejeciendo más tarde. Y me dice, oye, que estoy optimista. Y la verdad de las cosas es que estoy optimista. Entonces, y tan optimista que me tinca que Nicolás no me va a parar. Ya. Yo tengo que leer, voy a tratar de no leer tanto, pero tengo que leer, lamentablemente. Mis capacidades comunicacionales no fueron tan desarrolladas como deberían ser en el siglo XXI. Yo creo que Chile se enfrenta a un escenario que ofrece tremendas oportunidades, quizás como nunca antes. Pero este también es un escenario que podríamos echar por tierra. Venimos saliendo de un periodo de grandes reformas estructurales que apuntan a un sistema que da mayores oportunidades a todos los estudiantes con las leyes de inclusión, educación pública y otras. Estas reformas también definieron un nuevo sistema de formación de profesores con una mirada sistémica, en formación inicial, formación... ¿Suena raro el teléfono? Sí. ¿Ah? Más lejos, ya. ¿Ahí está bien? Ya, disculpen. Como la formación continua, dije que tiene mayores exigencias a las universidades formadoras y ofrece mayores oportunidades de desarrollo profesional a los profesores de todo el país. Y a las profesoras también, por supuesto. Junto a esto, nuestro país está destinando recursos sin precedentes en la educación. Y esto porque el país ha crecido sostenidamente, un poquito más, un poquito menos, las críticas vendrán de cada lado, pero ha crecido sostenidamente, y porque ha aumentado el porcentaje que el país dedica a educación. Así las cosas, en mi opinión, las reformas estructurales por el momento están hechas, quizás no todos estén contentos, algunos quisieran más mercado, otros quisieran más Estado, pero están hechas. Y creo que es el momento de echarle para adelante con estos cambios y ponerse a trabajar principalmente en las escuelas y en las salas de clase. Y decía que nuestro país enfrenta un escenario mejor que nunca, porque además de todo lo anterior, de un sistema reformado democráticamente, con recursos sin precedentes y la necesidad natural de mejorar nuestra educación, se suma una fuerza adicional. ¿Cuál es esa fuerza? Podría llamarse la necesidad de formar expertos en aprender. O podría llamarse la necesidad de desarrollar las habilidades para el siglo XXI o la necesidad de formar expertos en resolver problemas. Ya no solo mejoraremos como país, ya no mejoraremos como país, tengo que leer con más cuidado. Ya no solo no mejoraremos como país si dejamos nuestra educación como está, sino que lo vamos a echar a perder. Porque nuestra educación va a quedar atrás, deteriorando el vivir de todos los chilenos. Es que ahora seguir igual en educación no significa mantener la calidad, sino empeorarla, porque la educación como nunca antes se debe mover y avanzar junto con los cambios sociales que han sido rápidos. Y esto, lejos de ser un problema más, abre una enorme oportunidad de cambio y mejora que nosotros los chilenos no podemos desaprovechar. Y en este contexto, la pregunta, porque hice mi tarea, ¿cómo nos hacemos cargo hoy en Chile de los desafíos de enseñar a aprender? Yo no podría dar una respuesta cerrada. ¿Quién podría? Pero sí estoy seguro de algo, y es que como nunca antes estamos preparados como país para abordar un desafío de esta envergadura. Quizás es precisamente lo que necesitamos para dar un salto en nuestra educación.
¿Cómo? ¿Cuánto? Ah, perfecto. Lo que plantea Daniel Wilson con la idea de formar expertos en aprender es una respuesta al problema global que está enfrentando la sociedad contemporánea, toda, cuando piensa en educación. Como nunca antes compartimos globalmente los desafíos en educación. Y como siempre, las respuestas globales solo tendrán un efecto en grandes ideas, porque tendremos cada uno de los países que buscar nuestras propias soluciones, como nos han enseñado las experiencias exitosas contemporáneas. Se trata, sin duda, de un problema cultural, el que tenemos al frente, un problema que cuestiona lo que hemos hecho por mucho tiempo, cuestiona lo que hemos hecho mal, pero también cuestiona lo que hemos hecho bien. Así que no se trata de una vez por todas hacer bien lo que hay que hacer, sino se trata de encontrar una forma distinta de hacer, y esa forma distinta es la que tenemos que hacer bien. Y es por esta razón que la solución no pasa por nuevos temas en el currículo, por juntar o separar asignaturas, por crear nuevas asignaturas y sacar otras. No quiero decir que el currículo no sea relevante, solo quiero decir que con esos cambios no avanzaremos en la solución del problema que nos aboca. Tampoco la solución pasa por el uso masivo de tecnología, por el uso de computadores, tablets o celulares en las clases, por la introducción de asignaturas de programación ni talleres de robótica. No quiero decir que no sea importante, solo quiero decir que si creemos que la solución pasa por allí, solo nos distraeremos en ella, dedicaremos recursos cuantiosos a ella, pero no avanzaremos en la solución del problema que nos aboca. Formar expertos en aprender, como dice Daniel Wilson, pasa por un cambio en las relaciones en la escuela, en la sala de clase. Pasa por un cambio en las relaciones del docente con los estudiantes y por un cambio en las relaciones entre los estudiantes. El cambio requerido pasa por una nueva forma de relacionarse incluso entre los estudiantes de distinto nivel. Ustedes han visto estudiantes de distinto nivel trabajando en un tema de física. No, porque los de séptimo saben más que los de octavo, entonces no se puede. ¿Ya? Solamente en la pichanga o en las alianzas o en la fiesta del colegio, ahí están los objetivos transversales que unen a los estudiantes de distintos cursos. En temas académicos, nunca, imposible. ¿Me queda un minuto? Como ya el tema no es aprender, y en un minuto lo digo, sino aprender a aprender, el contenido que ha estado desde siempre al centro del objetivo de la educación cobra hoy un significado distinto. Todavía de importancia fundamental, pero pasando a ser un vehículo y no un fin en sí mismo. Respondiendo a la pregunta que nos ha planteado, ¿cómo nos hacemos cargo de hoy en Chile de los desafíos de enseñar a aprender? Creo que hacerse cargo de este desafío requiere de un cambio cultural, dando un giro en la escuela, poniendo el cómo delante del qué. Aunque yo había dicho que había que poner el qué delante del cómo. Pero ahora estamos en otro nivel. Hay que volver a poner el cómo delante del qué. Muchas gracias. No me atrevería a resumir porque fue demasiado claro tu presentación. No tomaría el riesgo, no tomaría el riesgo de resumirte. A ver, yo estoy muy impresionado porque ustedes saben que siempre existen los comodines, entonces estaban preparadas las preguntas para el panel. Pero curiosamente, las preguntas para el panel fueron contestadas por prácticamente todas las exposiciones, lo que es una muy buena noticia en términos de la diversidad de lo que plantearon, pero una mala noticia respecto a que tienen que improvisar. Pero... ¿ah? ¿Para qué nos paraste a los 8 minutos? No, por eso mismo, por eso se logró el objetivo. Por eso logró el objetivo. Y además, si eran 8 minutos, era por eso. Pero yo le voy a pedir porque uno hay y lo dijo muy bien Patricio cuando habla de dónde pones el cómo y la importancia de la posición del cómo versus el qué. Y que yo creo que efectivamente comprarse el dogma es un error, porque esto muta en relación a los episodios. Pero quería, respecto a esta pregunta, el cómo versus el qué, escuchar qué nos puede decir Daniel y a propósito de eso generar una suerte de conversación entre los demás. No, I think that's a beautiful reframe. And I think the why is also important, because how brings us, as Patricio
suggests into a new relationship to the learner. And I think a question then becomes, well, why am I in relationship to this learner? What's my duty with this learner? And that will, I think, shape a lot of interesting answers. If my purpose with a learner is simply to get them to do things, I don't think we're realizing the potential of what schools should be doing. If my purpose is to create the agency and autonomy and playfulness that we've heard on this panel, then I think we're beginning to open up new possibilities for schools. So I think the why is also important. Patricia. ¿Qué piensas, Patricia? Gracias, Daniel. Me sacó de mi discurso. Bueno, tal vez, claro, la pregunta es válida. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Y quizás uno podría preguntarse, ¿para qué aprender? ¿No? Y ese quizás es el... Porque Daniel nos dice que formemos expertos en aprender a aprender. ¿Pero para qué aprender? Y esbozando una respuesta en esa línea, en primer lugar, voy a tener que vivir en un mundo, vivimos todos en un mundo cambiante. Así va a ser el mundo de los estudiantes en el futuro. De hecho, siempre ha sido así. Lo que pasa es que los cambios han sido más lentos. Vivimos en un mundo cambiante, entonces voy a tener que aprender cada vez que me enfrente a un problema nuevo. Y en segundo lugar, ese aprendizaje voy a tener que convertirlo en conocimiento. No porque esos problemas se van a repetir y repetir, pero porque voy a tener que comunicar eso que yo aprendí a mis colegas, porque también se les pueden presentar problemas parecidos. O tal vez en el futuro se me pueden presentar problemas parecidos. Si de alguna manera nos imaginamos que todo lo rutinario va a ser hecho por robots, computadores o como le quieran llamar, entonces lo que los humanos vamos a tener que hacer es precisamente estar atentos a todo lo nuevo y ser capaces en ese mundo crear conocimiento y resolver problemas. Creo que para eso tenemos que aprender a aprender. Violeta. Violeta me dijo que quería hacerse cargo. La pregunta de por qué aprender es difícil responderla, pero lo que sí para mí es un convencimiento que aprender es lo mismo que desarrollo humano. O sea, lo que uno hace en la vida es que va aprendiendo cosas para, qué sé yo, satisfacer o no satisfacer, pero es la esencia del ser humano. No hay cómo no aprender. Lo que pasa es que uno puede aprender cosas que son más útiles, cosas que son más bonitas, más complejas, etcétera. Pero aprender está siempre. Esa es la maravilla de los niños, que desgraciadamente les vamos matando eso. Pero el aprender es prácticamente instintivo para poder estar en el mundo. Así que, ¿por qué aprender? Creo que... ¿por qué vivir? Exactamente. Y eso es re bonito porque tiene que ver con el sentido de la vida, con el sentido de las metas, con el sentido de la educación, con el sentido de la escolaridad o con el sentido de cualquier cosa que nos planteemos. Entonces, aprender es curso de desarrollo 1 para los psicólogos. Y quiero decir otra cosita cortita. Mientras escuchaba a mis compañeros, veía el letrero que decía desafíos para la docencia, cómo formar expertos en aprender. Y me acordé de hace varios años, tuve la ocasión de leer un artículo muy bueno que era sobre cuándo se dice que una persona es experta. Y fue tan interesante porque señalaba que se necesitaban 14 años de práctica en lo que uno sabe para poder llegar a decir que uno comenzaba a ser experto. Y entonces pensé, ¿cuántos años pasan los niños en la escuela? Más o menos 14. Y
a lo mejor, si tomamos eso, que en 14 años se puede lograr una experticia, entonces es imaginable un mundo en el cual la escuela, lo que entregue, sean expertos. Y la universidad se encargará de hacerlos súper expertos o arruinar la experticia, cualquiera de las dos cosas. Okay. Roberto. Bueno, yo creo que el trabajo debería impulsar o enfatizar lo humano, finalmente. O sea, como tú decías, yo creo que lo creativo debería estar en el centro del aprendizaje universitario. Y lo comunicativo también, ¿sí? Ahora, para eso, lo más probable, y como se ve en algunas tendencias universitarias en el extranjero, hay que establecer un nuevo vínculo con el aprendiz. O sea, la idea de que el aprendiz está allá y los que sabemos estamos acá, en los espacios, yo creo que ya no se puede seguir sosteniendo. Y hay muchos ejemplos en los cuales simplemente en el riesgo de innovar se ha visto cómo los estudiantes pueden colaborar en la creación de asignaturas, ¿sí? ¿En cuántas universidades en Chile los procesos de rediseño curricular se hacen con los estudiantes? Yo no conozco muchos. Pero sí, por ejemplo, University College London tiene casi 200 estudiantes que colaboran en los procesos de rediseño curricular a partir de unir investigación con pregrado, ¿sí? La Universidad de Wellington en Nueva Zelanda, el proceso de inducción de los profesores se lo pasaron a los estudiantes. Ha sido el mejor proceso de inducción que ha tenido esa universidad en la vida. Muy positivamente calificado por los propios profesores, ¿sí? Entonces, acabo de pensar un ejemplo en Chile. El último centro de aprendizaje que se creó en medicina, creo que la participación, la iniciativa fue de los estudiantes, no de la estructura, no de los profesores, ¿sí? Ahora, integrar a los estudiantes en el diseño, y con eso me quedo, resaltar la importancia del diseño, del espacio del diseño en educación superior. Es un tiempo que actualmente no existe. No existe. Y ese espacio del diseño es precisamente uno de los espacios que debe contribuir a el desarrollo, a estos cambios, a poder pensar los cambios precisamente para ir innovando y apuntando a una educación más humana, ¿sí? No sé si quieres agregar algo, ¿no? Daniel, en el sentido de lo que estamos planteando, hemos visto que definimos un problema entre la educación preescolar y la educación escolar. Encontramos un problema entre la preparación que tienen los alumnos que entran a la universidad. En algunas preguntas hablábamos de la preparación para el mundo del trabajo. Y tú nos diste una serie de pautas, construiste esta estructura. Pero, ¿dónde a ver, iba a usar la expresión aterrizamos, pero no creo que sea la expresión correcta. ¿En qué parte debemos, a tu juicio, poner los mayores énfasis? ¿En la formación de los profesores, en esta colectividad que planteaba Robert respecto de la manera de construir los planes y programas o inclusive la definición de asignaturas, en esta lógica que planteaba el marco legislativo que en cierta forma nos planteaba Patricio, que nos daba una muy buena oportunidad? ¿Dónde nos colocamos? Well, I think finding the opportunities politically is going to be most important. I mean, so it's hard to say where.
It's almost like what's currently happening and where are the opportunities. As a rule of thumb, I think we cannot underestimate the role that teacher quality has. I mean, if I had to, put my money in investing in one thing, of course I would eliminate poverty, because that is the big variable. But that's another panel. But after poverty, the quality of the teacher is one of the biggest variables that explains the student learning. So it is probably the place where I emphasize. But you have to look for opportunities. For example, in the United States, there's a movement in school reconstruction, building new school buildings. So I think working with policymakers to be sure that just 0.5% of the budget for the new building is dedicated to professional development, just to make sure that that's so trying to look for the opportunities to push professional development, I think, is important. Sentía una actitud de interés por tomar el guante. Es que vamos a envejecer pronto. Más tarde. Más tarde. Entonces, como me compré eso, dije yo ya. Efectivamente, la calidad de los profesores explica la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Eso está archi demostrado y, por lo tanto, efectivamente es crucial mejorar la calidad de los profesores. Y a mi modo de ver, la pregunta no es si invertimos más en formación inicial, en que hay que hacerlo, o más en formación profesional, o en carrera docente, o en el prestigio de la profesión, o en el profesionalismo que debiéramos exigirle a los profesores y que en muchos países van camino a eso. Yo creo que la política docente tiene que ser absolutamente articulada. No sacamos nada con solamente formación inicial en las universidades. Las universidades tienen que poder conversar. Voy a hacer un paréntesis. Cuando yo estuve en el ministerio, tuve ocasión de trabajar ahí, para mí una de las cosas más impresionantes que descubrí, yo venía de la universidad, fue que la universidad no conversa con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación tampoco conversa con las escuelas y las universidades tampoco conversan con las escuelas. Es decir, lo que se piensa en el Ministerio de Educación está con cortocircuito con respecto a las escuelas, no saben que no hay conexiones directas y con lo que pasa en las universidades. Y ahí un punto que quisiera señalar. Lo que se ve en el mundo y que puede ayudar para no tener que inventar la rueda desde el principio es usar las evidencias que tenemos. En educación no había mucha investigación con evidencia para poder hacer buenos diseños de política, pero hoy día sí los hay. Los hay y los hay globalmente. Hoy día un paper africano puede ser tan bueno como un paper americano o alemán o chileno. Puede ser igualmente bueno. Y esa evidencia no la tomamos en consideración. Entonces, el desafío de las que diseñan política, menos los que están en los congresos, pregúntenle cuánto conocen de la evidencia, estoy hablando en el ámbito educacional, que me corresponde. No hay conocimiento. Esto que estamos hablando aquí no lo saben los políticos, no lo saben. Y los que implementan las políticas tampoco lo saben. Entonces la pregunta es siempre igual. ¿Qué hacemos para que un buen desarrollo profesional sea efectivo? Hay evidencia. Se sabe que no resulta la formación en cascada, que es un desastre. Se sabe que tiene que estar más ligada a la escuela. Se sabe que tiene que ser de forma directa, etcétera, etcétera. Hay evidencia sobre eso. Hay evidencia también que esta formación profesional puede ser mejor en la escuela. Entonces, efectivamente, yo comparto lo que decía Pato, que estamos en un momento en la educación en que damos el salto o nos caemos para siempre, o por un rato largo. Porque la educación chilena ha estado, a mi modo de ver,
un poco estancada, si me lo permiten. O sea, los 10 años que uno ve de revisión de los resultados, no se ven muchos resultados significativamente mejores. Pero sí hay en Chile, y eso es una maravilla, que no lo hay en todos los países, una conciencia cada vez mayor de la importancia de la educación. Y termino con esto, para eliminar la pobreza. O sea, no podemos sacar el tema de la pobreza de la educación. Son absolutamente ligados, para ambos partes. Pobres con más mala educación, y una forma de mejorar, de superar la pobreza, es dar buena educación. Dado que hay un clamor generalizado del panel por completar sus interesantes exposiciones iniciales, y nos quedan más o menos 20 minutos, nos da para 4 minutos cada uno que haga un cierre, y hagámoslo de izquierda a derecha. Empecemos con Robert. Bueno, intentaré aprovechar lo mejor posible estos 4 minutos, probablemente poniendo el énfasis en las características de las experiencias que deberíamos entregarle a los estudiantes en la universidad, ¿sí? Nosotros en nuestra universidad estamos por ejemplo, y voy a retomar algo que dijo Daniel respecto de que uno podía instalar o amplificar, ¿sí? Transformación. Nosotros intentamos hacer ambas cosas, ¿sí? Nosotros intentamos instalar, y en ese sentido tenemos un programa que se llama el programa de Core Curriculum 2016, con la ayuda de la Universidad de Columbia. Instalamos literalmente un programa que ellos tienen hace 100 años. Y la verdad es que estamos haciendo innovación acá con algo que tiene 100 años. Ahora, y en ese sentido, ¿por qué? Porque lo que les entregamos finalmente a los estudiantes es una experiencia académica, ¿sí? Es decir, un trabajo, lo resumo así, son programas de un año en que los estudiantes leen literalmente 20 a 25 autores y se reúnen semanalmente en una pequeña sala para no más de 23 estudiantes, y a partir de la lectura y con el libro en la mesa, debaten mediados por un profesor especialista. El profesor está sentado con ellos, no les hace clases, sino que es básicamente trabajar la lectura, trabajar el libro, ¿sí? Lo que hemos visto, lo estamos haciendo desde el 2016, y tengo que decir que cuando partimos, porque yo entrevisté a todos los profesores, partimos con 10 secciones. En este momento tenemos 176 secciones. Cuando partimos, no todos los profesores creían que nuestros estudiantes iban a ser capaces. ¿Por qué? Porque decían, bueno, vienen mal preparados, no saben leer, no tienen la costumbre de leer, les va a costar leer 20 libros al año, ¿sí? Y estamos hablando de Marx, Hegel, Platón, etc. Entonces, ¿cuál era el tema? Muchos de esos profesores que participaron en esa primera experiencia, uno me decía, recobré la esperanza en el ser humano, ¿sí? ¿Y por qué recobró la esperanza en el ser humano? Porque diseñamos, en este caso importamos, un diseño que permitía que los estudiantes hicieran un máximo esfuerzo intelectual, semana a semana de lectura. Por lo tanto, ese es uno de los ejemplos que tenemos, y yo diría que es un ejemplo que además hace eso. Recupera nuestra esperanza y nos hace ver un mejor futuro. Por eso es que insisto en el tema del diseño.
así como eso que importamos, hay muchas otras actividades, programas que diseñados de manera diferente permiten que los estudiantes no sean estratégicos y que hagan los máximos esfuerzos para desarrollar sus habilidades en vista de el aprender a aprender y las habilidades del siglo XXI. Catherine. Bueno, yo tengo un problema que me oscilo entre formación de docentes y de los estudiantes, pero ya hablé de la formación de las educadoras, así que ahora voy a centrarme en la pregunta, ¿de qué se trata esto de aprender a aprender y qué es lo que estamos tratando del why, ¿no? Del por qué? Bueno, yo también como psicóloga educacional y desde la teoría de la motivación, creo que todas las personas tenemos un impulso natural a aprender por dominar nuestro entorno. O sea, dominar el entorno nos permite sobrevivir y eso se expresa hoy en día en que, claro, como en general no necesitamos sobrevivir, entender un problema, cualquier tipo de problema, es donde se libera ese drive, ¿no? Esa necesidad. Nos enfrentamos a un problema ya sea intelectual o práctico, y ahí es donde se expresa esa necesidad por entenderlo. Y originalmente eso viene, ¿no? Supuestamente, de que si no entendemos el entorno nos morimos. Y yo creo que para mí, crear expertos en aprender consiste en liberar ese impulso, o sea, permitir que los estudiantes vivan, ¿verdad? Sientan, vivencien esa necesidad de entender algo en profundidad, que muchas veces restricciones externas que tenemos en el aula nos impiden que los estudiantes se concentren en eso, ¿no? Y una de esas restricciones es la falta de autonomía, y ese es otro aspecto de las teorías de motivación, que la autodeterminación es otro drive muy importante en las personas. Entonces, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos ahora es darle suficiente flexibilidad y libertad y espacio a los docentes para que le den esa autonomía a los estudiantes. Yo en la universidad tengo mucha libertad, tengo que poner unas notas ahí, pero la verdad es que las notas me importan bien poco, y yo veo los resultados de eso en mi sala, porque tengo la posibilidad de poner tantas o tan pocas notas como yo quiera, siempre y cuando al final, bueno, lamentablemente al final tengo que ponerle una nota a los alumnos y lo hago de mala gana, pero lo hago. Entonces, si pudiéramos facilitarle un poco más a los docentes, el darle esa autodeterminación a los estudiantes, yo creo que liberaríamos de por vida a lo mejor esa curiosidad y esa necesidad de entender. Ese es mi... Violeta. Ahí sí. Yo quedé con una deuda en la primera parte en términos de mostrar lo que estaba sucediendo, pero cuáles son las medidas y que tienen que ver justamente con el tema de aprender. Y las medidas se llaman ABC, así de fácil para que las recordemos. La primera es la recomendación de que aprendamos como país lo que es un aprendizaje efectivo en determinado nivel educativo, en determinadas circunstancias, etcétera. Pero que entendamos que el ejercicio de qué es aprender y para qué aprender y cómo aprendemos sea un tema que cruce todo, no solamente el sistema educativo, sino que cruce la sociedad como tema clave. Y para esto, yo sé que voy a decir algo que políticamente no es muy correcto, pero como soy vieja, ya, porque voy más adelante que tú, que es el tema de la evaluación y el tema de la accountability. Yo sé que es un tremendo tema y que se hacen esfuerzos por tratar de reflexionar sobre eso. Pero como soy vieja, yo me acuerdo perfectamente cuando se hizo el primer sistema de evaluación de aprendizaje, incluso antes del CIMSE, con la señora Erika Himmel y Nicolás Magluf. ¿Eh? Sí, tal cual. Yo la vi. Claro, fue alumno y le mandábamos a la mamá de Pato
su resultado que había logrado en el CIPSE. Pero quiero decirles que en ese tiempo, que debe haber sido, ¿qué año habrá sido? 78, 80, por ahí, lo más impresionante fue el asombro de la sociedad chilena de que teníamos mala educación. Nadie, pero sospechaba, porque todo el mundo dice, mi hijo tiene buena educación, el del lado a lo mejor es mala, pero el mío la tiene. Y fue mostrando datos, cifras de niños reales, con nombres, apellidos, que efectivamente en escuelas que todos conocíamos, que los resultados no eran los que queríamos. Y marcó un hito, y por lo tanto la evaluación, se le podrán hacer muchas modificaciones, pero tiene que ser la herramienta más útil para los docentes. Tiene que ser la herramienta más útil para los directores y, por supuesto, para los padres y para quienes tomen decisiones. No se pueden tomar decisiones de en qué me enfoco más con este niño si no sé interpretar los datos que tengo con respecto a él. Entonces, aprender qué es aprendizaje y que eso, una forma de conocerlo es por la evaluación. Segundo, algo que ya dije, que lo quiero repetir, basar las políticas en evidencia. Pero no solamente las políticas, sino que de compartir más evidencia. Por ejemplo, Katy nos ha contado experiencias que ella ha tenido con educadoras de párvulos, los obstáculos que ha tenido. Esa evidencia es valiosísima si uno quiere volver a diseñar un programa. Pero la miramos y como que fuera un ejercicio académico, pero no lo es. Entonces, recurrir a la evidencia para usarla, a veces con errores, y aprenderemos de ello. Y luego, pero no improvisar grandes políticas sin que estén basadas en evidencias reales. Y el tercer punto, el más difícil, para Chile en este minuto por lo menos, es construir coaliciones. Porque a los actores tienen que estar de alguna manera unidos en términos de algo que es más una política de Estado más que una política de gobierno. Y por Dios que nos cuesta eso, pero es súper necesario. Y las coaliciones no solamente se generan entre partidos políticos, las coaliciones se generan con los padres de familia, con la sociedad en general, con montones de comunidades de aprendizaje que están en todas partes del territorio y en todas partes del mundo. Así que ese es el ABC, aprender, basarse en la evidencia y construir coaliciones. Gracias. Gracias, Violeta. Han estado todos muy aproximados a los 4 minutos. Bueno, Catherine nos regaló un poco de tiempo, eso sí. Patricio. Ya. Yo decía que tenemos enfrente la necesidad de realizar un cambio cultural si queremos sumarnos al aprender a aprender, si queremos de alguna manera no quedar atrás frente a los enormes cambios culturales que están ocurriendo en el mundo producto de la tecnología y el avance de la ciencia. Pero nosotros no somos ni Singapur, que quedó a la deriva por ahí por el año 60 y tanto, y tuvo que partir de cero para lograr construir un sistema educacional. Ya sabemos a dónde llegó. Violeta nombraba el caso de Corea, que tuvo una guerra. La pregunta entonces puede ser, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza para los cambios que tenemos que hacer? Y yo creo que hay dos cosas que están a nuestro favor. Hay una cosa que está a nuestro favor, y es que en el país se han generado muchas fuerzas en distintos ámbitos de educación, y lo que mencionaba antes, que por un tiempito las grandes reformas están hechas, hay muchos recursos, y entonces quizás puede ser más fácil entrar en coaliciones, como dice Violeta, en el tema del aula y el desarrollo de habilidades. Yo no sé si hay alguien en el sistema político que piensa que la educación no va por ahí. Si todos creen que va por ahí, bueno, ahí tenemos una oportunidad de avanzar, porque también muchos hemos dicho, o muchos han dicho, que el tema del aula está pendiente. Pongámonos a eso. Afortunadamente, entonces esa es la fuerza, que si no hacemos nada nos vamos a quedar atrás, y parece que todos quieren hacer cosas porque el cambio viene grande. Ahora, afortunadamente los cambios tienen esta fuerza y no parecen requerir de nuevas teorías. Yo cuando veía a Daniel, nombró puras cosas conocidas. Grandes autores que han escrito hace mucho tiempo. No tenemos que armar una nueva teoría.
Así que tenemos que ponernos a trabajar. Y yo quiero dar 2 ejemplos para contestar un poquito a la pregunta. ¿Cuál era? Ya no sé cuál es la pregunta. ¿Cuál era, Nicolás? La segunda pregunta no la anoté. ¿Qué necesitan nuestros jardines infantiles, escuelas, instituciones de educación superior para enseñar a aprender? Entonces quiero dar 2 ejemplos. Son ejemplos súper puntuales. El primero tiene que ver con mi casa. Para que lo que voy a decir no tenga la debilidad de que yo estoy pidiendo a otros lo que yo no hago. En la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile se ha enseñado cálculo desde que yo me acuerdo, y por supuesto mucho antes de la misma manera. ¿Ya? Ha habido cambios de programas, cambios de sistema anual a semestral, a veces se ha discutido que deberíamos que pasar a un sistema trimestral, y se han realizado algunos otros cambios menores, como poner a disposición de todos los estudiantes los apuntes, hacer una página web donde puedan interactuar los estudiantes, etc. Pero, esencialmente, no ha habido cambios. El profesor, en 2 cátedras semanales de 1 hora 30 minutos, pasa la materia. Un profesor auxiliar hace una clase semanal de 2 horas, donde muestra cómo resolver problemas de aplicación de la materia que el profesor pasó. En ambas instancias los estudiantes toman apunte y aprenden a hacer lo que otros hacen. La verdad que eso es ser optimista, porque todos los que hacen eso y trabajan en universidades saben que son poquitos los estudiantes que van. Bueno, pues bien, desde hace unos 3 años, junto a Cristian Reyes, al inicio, solamente con él, y hoy junto a 4 o 5 profesores, hacemos una cátedra semanal. No hacemos clase auxiliar, donde los estudiantes puedan ver cómo se hacen los problemas, pero hay 2 sesiones de trabajo en resolución de problemas. ¿Se acordaban que eran 3 sesiones, 2 de 1 y media y 1 de 2? Ahora hacemos una clase de 1 hora y media y el resto solamente resolución colaborativa de problemas. En estas sesiones, los estudiantes reciben siempre problemas nuevos, que tienen que aprender a resolver por sí mismos. Pueden usar el apunte. El profesor o el profesor auxiliar cambian su rol y acuden a los estudiantes que trabajan en grupo cuando tienen una duda o dificultad que no les permite avanzar. El profesor escucha la pregunta del grupo, piensa un poquito a veces, ¿ya? Y lanza una pregunta de vuelta y se va. Cuando los estudiantes terminan el problema, llaman al profesor o profesor auxiliar, este escucha la explicación de los estudiantes, el profesor constata que todos puedan dar la explicación porque no se resuelve el problema mientras todos puedan, y uno le pregunta al que está mirando con cara de, ¿ya? Hasta que todos han resuelto el problema. En caso contrario, lanza una pregunta y se va. Jamás, yo nunca, jamás doy una solución a un problema. Y jamás subo a la página web del curso los problemas resueltos. Y algo que me olvidaba, en cada sesión los estudiantes son puestos en grupos elegidos al azar de 3 o 4 estudiantes. Los estudiantes no eligen con quién trabajar. Siempre trabajan con el compañero que les toca. Creo que esta es una propuesta que va en la línea de que los estudiantes aprendan a aprender. Alguien podrá decir que esto resulta y se puede porque son estudiantes de ingeniería que son muy seleccionados. Les digo, hay profesores de INACAP que aplican exactamente la forma de trabajar. Habrá otros que digan que resulta y se puede hacer porque son estudiantes grandes, que los chiquititos eso no se puede. Les puedo decir que hay educadores de párvulos en la comuna de Ranquil que han hecho exactamente este trabajo. Y habrá otros que digan que en los de párvulos sí, pero los de sexto es imposible, porque son muy desordenados. Y les puedo decir que hay profesoras de la escuela SIP, algunas que aplican exactamente la forma de trabajar. Es decir, esta cuestión sirve para todos los niveles. Y tiene que ver con una cuestión, que no quiero avanzar en eso, pero porque corre ese reloj de una velocidad. Además está con segundo, entonces uno se asusta. ¿Ya? Está con décimas de segundo, Décimas, mi querido perdón, profesor. Mi querido discúlpame, profesor. me caía. Porque apela a cuestiones básicas. Y eso, de lo que hablaba Daniel, esto de cómo se aprende, qué se aprende, se puede estudiar mucho, pero yo creo que gran parte de las cosas están estudiadas. Lo decían hace un rato, que tienen que haber espacio en que haya autonomía, que tienen que haber problemas para que la gente se ponga a trabajar y tratar de resolverlo, etc. Así que no es una cosa difícil de hacer. Bueno. Es decir, que los estudiantes nunca recibirán un problema que ya saben resolver y no daremos la solución. Y esto es súper importante, los estudiantes aprenden el contenido también. No es solo aprender, aprenden el contenido y vaya que es importante que los ingenieros sepan matemáticas, las ingenieras también. Bien, y quiero dar otro ejemplo, si me da el permiso. ¿30 segundos puede ser? No, ¿lo puedo? Bueno. Tú tienes que decir, pues, ya, el clamor popular. Yo no sé si nos van a venir a pulsar, pero... No creo, somos hartos aquí, no van a poder. Ya, el otro... llamando a la rebelión. Sí, por la toma. Ya, aquí no puedo dar testimonio de primera mano, pero sí
puedo hablar de profesoras del equipo ARPA, de escritura, que han trabajado con profesoras y estudiantes este tema. Y aquí primero le voy a dar el problema, por favor escúchenlo. Juan es mi mejor amigo, es bueno para los chistes, este es un problema, para los niños, las niñas. Juan es mi mejor amigo, es bueno para los chistes, siempre está ahí cuando alguien está bajoneado. No le había contado que es no vidente. Y resulta que ayer en la clase de artes plásticas me preguntó de sopetón, ¿cómo es el rojo? Y yo le dije, el rojo es, no sé, es rojo. Después me sentí mal por no haber estado a la altura de su amistad. ¿Me pueden ayudar escribiendo ustedes cómo es el rojo para poder darle una respuesta a Juan? Ese es el problema. Resolver problemas es una manera de aprender a aprender. Pues los estudiantes tuvieron que resolver el problema que no conocía y luego discutieron con sus compañeros sobre la solución y cuál respondía mejor al problema y las razones para ello. Y no he dicho nada sobre el rol del docente, pero aquí el rol del docente es similar al profe de matemática que era yo en el ejemplo anterior. Nunca decir cómo se hace. Si un estudiante pregunta, ¿y cómo lo explico? Tendrás que buscarlo aquí, porque no está en los libros, tú tienes que inventarlo y tú tienes que hacerlo. Le preguntará cuántas líneas tengo que escribir, profesor. Dirá, de acuerdo a lo que necesite para explicarle a Juan. O sea, el problema está en manos del estudiante y el profe solamente hace preguntas y los deja trabajar y después... Ya, y aquí me callo porque me está mirando con una cara. No me atribuye intenciones. Y vamos a pedirle a Daniel que haga su conclusión final. Daniel. Well, thank you. And you know, one of the things that I took away from this discussion is the really important role that standards have, as I listen to the different examples, and not to confuse standards as just a constraint, but standards can be generative if they allow for the autonomy, if they allow opportunities to create and share evidence. So I think that's a new idea for me in hearing some of the conversations. How to view autonomy hand in hand with accountability. We can have those if we have standards and they open up the possibility. I think the last thing I want to just leave us with is, I think, picking up on Patricio's personal stories, is this can be complex, and it is complex, this problem. And there's many stakeholders, and there's many points of view, and it's an invitation for each one of us to resist the complexity and to carry this personally. Each one of us knows how to learn. As you pointed out, we're learning all the time. So how can we model and invite others into our learning on a daily basis? You know, there's a learning behavior that predicts lifelong learning. And that learning behavior is help seeking. You know, do I ask for help? And I would invite every one of us on this panel and in the audience, if we can show people how we ask for help, ask them for help. It can be something so practical, something small. Show your children that you're asking for help. Show your students that you're asking for help. Show your colleagues that you're asking for help. It's a catalytic learning behavior. And I think as we're trying to tackle this immense problem, finding the everyday ways to make it real, I think is very, very important. So I will leave you with that invitation. And I also want to say thank you to my colleagues on the panel, but also to Nicholas for such artful herding of the cats would be the phrase in English. Thank you so much, Nicholas. Thank you. Muchas gracias, Robert, Catherine, Daniel, Violeta y Patricio. Dejo con ustedes al modelo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a los expertos que nos acompañan esta mañana y al señor Nicolás Vergara por su participación y moderación en este seminario.
Para finalizar, vamos a invitar a la señora Anely Ramírez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, quien dirigirá las palabras de cierre de esta jornada. Muy buenas tardes a todos. A nombre del Consejo Nacional de Educación, quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes esta mañana. Nos alegra haber compartido este espacio de diálogo. Nosotros como Consejo sí buscamos ayuda, buscamos la opinión experta de otros. Y esperamos haber aportado a la reflexión y al intercambio de ideas en temas claves para la educación y para el aprendizaje. Son los aprendizajes de los estudiantes lo que guía nuestra misión como Consejo, es lo que nos motiva. Y estamos a la tarea de ponerlo en el centro del sistema. Este año nos hicimos especialmente la pregunta ¿cómo formamos expertos en aprender? Daniel nos invitó a desafiar algunas nociones tradicionales sobre el aprendizaje, para entenderlo más allá de algo que se transmite, de modo que podamos concebirlo como algo que se construye, algo complejo, algo que puede y debe ser visible, algo que se puede enriquecer con contextos tanto formales pero también como informales. Nuestros invitados nacionales nos ayudaron a aterrizar estos temas a nuestra realidad y en los distintos niveles educativos y desde las políticas públicas. También nos hicieron algunos llamados de atención y también nos mostraron experiencias internacionales. Por cierto, centrar la mirada en los entornos, en este setting y en este triángulo, no implica olvidarnos de los contenidos ni el conocimiento disciplinario, pero es fundamental ver más allá. Esa es una de las invitaciones de esta jornada. Para ver más allá las cosas, o desde otro punto de vista, o desde una nueva perspectiva, o fuera de la caja, creo que primero es indispensable conocer y entender muy bien el más acá, entender y conocer esa caja. Por eso tenemos que asumir que es imposible aprender a aprender sin tener la oportunidad de aprender algo. Quisiera también agregar un par de cuestiones para continuar con esta reflexión y ojalá no solo quedarnos en la reflexión y poner en práctica y poder amplificar muchas de estas iniciativas y las cosas aprendidas hoy. Sabemos que la educación debe adaptarse a las exigencias de un mundo en constante y acelerado cambio, y tenemos que hacerlo al ritmo que el mundo se transforma. De lo contrario, siempre vamos a ir atrasados. Tenemos que darle sentido de urgencia a este desafío. Aprender a aprender es urgente. La adaptación gradual a la que parecía que estábamos acostumbrados no va a ser suficiente para responder a la gran velocidad de los cambios. No podemos conformarnos con la idea que los sistemas educativos se irán ajustando espontáneamente. Es evidente que tenemos una serie de conversaciones pendientes, consensos que construir, pero las acciones inmediatas resultan imprescindibles. Nos vamos a tener que atrever a tomar riesgos, a probar, a innovar. Y por supuesto, nos vamos a equivocar. Tenemos que aprender de los errores. También tenemos que tolerar esos errores y estar siempre dispuestos a evaluar para poder tomar las medidas correctivas que sean necesarias. Desde el sistema de aseguramiento de la calidad también tenemos tareas pendientes. Tenemos que construir orientaciones educativas versátiles que permitan a los diversos estudiantes aprender a aprender de distintas maneras, pero siempre resguardando la calidad. Tenemos el desafío de desarrollar mecanismos flexibles, basados en evidencia, consistentes, cercanos a la realidad, que promuevan la creatividad y la innovación. Todo eso sin olvidar que los estudiantes aprendan, y que aprendan lo que tienen que aprender, y que aprendan a aprender. Más allá de las clases tradicionales enfocadas en el contenido, los estudiantes necesitan nuevas formas de aprender y desarrollarse. Para eso vamos a tener que romper con una serie de creencias
Esto no solo en el sistema escolar y en la formación de profesores, es sin duda un tema relevante para todo el sistema, para todo el país, para toda la sociedad. Poner a los estudiantes al centro, como les comentaba, es nuestra misión. Y tenemos que seguir avanzando, tenemos que conocer más y motivar estas experiencias. Aprendizaje activo, métodos experienciales, interdisciplinarios, colaborativos, internacionales, basados en proyectos, en tecnología, en abordaje de problemas y en inventar soluciones creativas. La innovación pedagógica, concepto que también tenemos que discutir y clarificar, tiene que ser profunda, tiene que ser rápida y también comprensiva. Y, por supuesto, efectiva para el aprendizaje de los estudiantes, porque esa es nuestra responsabilidad. Finalmente, no podemos olvidarnos de la importancia de fomentar la colaboración y también el aprendizaje colectivo, pues la vida, el trabajo, la ciudadanía nos exigen colaborar, forjar confianzas, aun cuando existan diferencias. Por último, la incertidumbre, la rapidez de los cambios y todo aquello que parece ciencia ficción no nos puede llevar a la inacción. No podemos caer en estas visiones apocalípticas. Me encanta el optimismo de Patricio, porque a veces escuchamos esto, para el 2050 la mitad de los trabajos se van a acabar, tenemos que prepararnos para lo inimaginable. Algo de eso tenemos experiencia. Muchos de nosotros, quizás a otro ritmo, nos hemos tenido que reinventar distintas veces y probablemente estamos en trabajo para los cuales nos fuimos formados o preparados especialmente para ellos. No podemos conformarnos con enseñarles a nuestros estudiantes únicamente lo que ya sabemos y de la forma en que nosotros aprendimos. Debemos aprender a convivir con lo desconocido y a asumir el desafío permanente de adaptarnos y transformarnos con y para el mundo. Este es un debate vivo y seguirá mutando. La única constante es el cambio y debemos estar preparados. Ahora sí, finalmente, y despidamos con un aplauso a nuestros invitados, Patricio, Violeta, Daniel, Catherine y Robert. Y muchas gracias, Nicolás. Tranquilo, ya vaya. Bien, para finalizar, en nombre del Consejo Nacional de Educación, agradecemos la asistencia y participación de todos ustedes en esta jornada. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Ve que era cortito?